En esta oportunidad vamos a compartir cómo se realiza el cálculo de peso vivo de los animales, particularmente de aquellos de importancia económica. Vamos a tomar en cuenta para ello varios factores, entre ellos los métodos de cálculo aproximado de peso de los animales. Estos métodos de cálculo, para poder pesar de manera indirecta y conocer el peso de los bovinos, por otro lado también de los caprinos, como también ovinos y finalmente del ganado porcino. Es importante que nosotros, como profesionales del área agropecuaria, sepamos cómo podemos medir el peso vivo de los animales, principalmente cuando no contamos con una báscula, como es habitual en el ejercicio profesional. En las comunidades, el agricultor común y corriente no cuenta con una báscula para poder hacer este peso. ¿Para qué nos es útil conocer el cálculo de peso vivo de los animales? Principalmente para el cálculo de raciones que se preparan para las diferentes épocas de alimentación. Por otro lado, para el cálculo de la dosificación del volumen de desparasitantes, en medicación, en control, etc. Es importante que por esto nosotros sepamos la importancia y los métodos más utilizados que se tienen para cada una de las especies. Los métodos más utilizados, obviamente, y lo más usual, lo más recomendable, es una báscula. Generalmente, en el ganado bovino, podemos utilizar la cinta bovinométrica, también hay el método de Quetelet y la fórmula de Crevat. También podemos usar la báscula para tener el ganado, para tener el peso exacto del ganado porcino. Los ovinos y caprinos podemos usar la fórmula de Schoffer. Es importante que sepamos, por ejemplo, que la báscula es uno de los instrumentos que nos permite determinar el peso real de los animales. Obviamente es lo más recomendado en toda granja agropecuaria para que el control del peso vivo animal nos permita conocer a nosotros la ganancia de peso vivo semanal o mensual de los diferentes animales, ya sea terneros, toretes, vacas, toros de ceba. Finalmente que sea para el mercado y por otro lado también para reproductores, pero esto no solo en el ganado bovino, sino en el ganado porcino, en el ganado caprino, en el ganado ovino, etcétera. Lo recomendable es que tengamos la forma más correcta de medir la báscula. Ahora existen básculas obviamente de última generación, pero también la que vemos acá la que hemos visto es una báscula manual, la cual generalmente sí se cuentan en granjas, pero que son ya grandes, que tienen alrededor de 200, 500 cabezas de ganado, tienen una báscula manual. Lo más útil y lo más recomendable es tener una báscula electrónica en la que cuando entra el animal directamente automáticamente te toma las medidas y las va almacenando en una memoria, ¿no es cierto? Y nosotros podemos después verificar y sacar, están ya ahí obviamente registrados con su identificación el animal que ingresa. Les decía que este tipo de básculas también tenemos para el ganado ovino. En el ganado ovino, generalmente, decíamos hace un momento que podemos utilizar principalmente para el cálculo de uso de medicamentos veterinarios, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de los casos es importante que tengamos una báscula, particularmente si tenemos algún emprendimiento o finalmente cuando nosotros trabajemos como técnicos podamos recomendar también a los agricultores o a las personas con las cuales trabajamos que puedan hacer el manejo y uso adecuado de una báscula. Por otro lado, decía hace un momento que las básculas se pueden utilizar en cualquier especie. También, obviamente, como vemos acá, es una báscula particular para el ganado porcino, que nos es muy útil y nos da el peso exacto de lo que tiene el animal. También les decía hace un momento la cinta bovinométrica para medir el peso aproximado en los bovinos,
que es una alternativa a la báscula, ¿no es cierto? Cuando nosotros no contamos a nivel de agricultores, cuando estamos en campo, en el ejercicio profesional, no podemos conseguir una báscula en todo lado, entonces tenemos que buscar alternativas. Una de esas alternativas es el uso de la cinta bovinométrica. Esta alternativa nos permite estimar los pesos, ¿no es cierto?, de los animales en cualquier momento, y eso nos permite también saber, por ejemplo, si están teniendo un buen incremento de peso vivo, si está respondiendo a los tratamientos que se realiza, etcétera, ¿no? Esas cintas, por ejemplo, son muy útiles, muy prácticas, son unas cintas pequeñas, de fácil manejo, de fácil transporte, que fácilmente se puede llevar en el bolsillo. Y, por supuesto, su utilidad es fantástica, ¿no? Por un lado, nos mide, podemos utilizarlo para el ganado bovino y por el otro para el ganado porcino. Son básculas son cintas muy útiles, muy prácticas y realmente se recomienda cuando nosotros estamos principalmente desarrollando nuestro ejercicio profesional en el área agropecuaria. Es importante también conocer que otro de los métodos de cálculo es el método de Quetelet. En este método es necesario que nosotros aprendamos a tomar las medidas del perímetro torácico, los mismos que se toman, como se observa acá en la gráfica, se toman detrás de la cruz y luego entre la espada y codo. El largo del animal es la otra medida que necesitamos, que va desde el hombro hasta la punta de la nalga, como se puede observar en la siguiente figura, ¿verdad? Y las medidas obtenidas, que en ambos casos tenemos que llevarla a una fórmula. Esta fórmula dice el peso vivo del animal es perímetro torácico al cuadrado por el largo del animal por una constante. Esta constante es para el caso de las hembras 87.5 y para los machos 99. Ahora, la fórmula de Krebat es otra de las fórmulas que podemos utilizar para el cálculo en el ganado bovino. Para esto, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer el perímetro torácico del animal, que ya en el anterior caso hemos visto cómo se toma, y el perímetro abdominal del animal. ¿Cuál es el perímetro abdominal del animal? Es el que está tomado, como su nombre dice, en la parte del abdomen. Teniendo estos dos datos, también lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula que está acá. En este caso, la constante es igual a 80, tanto para ganado tanto para ganado macho como también ganado hembra. La aplicación de esta fórmula tiene una variabilidad promedio aproximada de aproximadamente un 5% de variabilidad, más menos 5%. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es el peso vivo, por ejemplo, de los porcinos, que no es la misma manera de tomar. En este caso, estamos viendo lo que tenemos que hacer es tomar el tamaño de la anchura del corazón. Para eso tenemos que medir justo detrás de las patas delanteras, a tomar una circunferencia y tomar la medida. Por otro lado, también nos es importante que tomamos en cuenta el largo del animal, el cual lo vamos a tener desde la base de las orejas hasta la base de la cola. Teniendo estos dos datos, lo único que hacemos es reemplazar nuevamente en la fórmula que tenemos. Acá la constante ya varía, es 69.30. Por eso es importante que nosotros sepamos las diferentes formas o fórmulas también de poder tomar el peso vivo de los animales. En el ganado porcino es importante también que conozcamos cómo se calcula el peso vivo versus el peso canal. Simplemente es aplicando la fórmula el peso canal. Si tenemos el dato del peso vivo, lo multiplicamos por una constante que es de 0.72 y nos da el peso canal del animal. Otro aspecto importante, otra de las fórmulas que vamos a conocer, es la fórmula de Schoeffer.
esta fórmula nos permite conocer el peso vivo corporal, por un lado de caprinos, pero también de ovinos. Nos es útil para estas dos especies. En este caso, es importante que tomemos el perímetro torácico del animal y el largo del animal. El largo del animal, ya les decía, también en este caso es desde la parte de la cola hasta la parte del brazo de delante, ¿no es cierto? Entonces, teniendo estos dos datos, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula que tenemos, y en este caso la constante es de 10.838. Si nosotros reemplazamos esta fórmula y podemos hacer una comparación tomando el peso vivo del animal con una báscula, podemos tener una variabilidad de más o menos entre 5 y 10% en el peso final. Ahora es importante también que conozcamos cuáles son las características fenotípicas del animal, tanto de tipo carne como de leche. En este caso vamos a ver al ganado bovino. Es importante, acá esta diapositiva prácticamente nos muestra los puntos exactos donde debemos tomar el peso de los animales, las medidas de los animales para calcular el peso, ¿no es cierto? Por eso es que les puse este gráfico para que conozcamos los puntos exactos de dónde a dónde se toman las medidas. Es importante, les decía, cuando nosotros estamos en campo y nos vemos en diferentes momentos, no vamos a contar con una báscula. Por eso nos es muy útil la aplicabilidad de estas fórmulas para poder nosotros estimar los pesos vivos de los animales y de esa manera poder aplicar, por ejemplo, si tenemos que hacer una campaña de desparasitación, aplicar la dosis exacta del desparasitante por cada animal. Lo propio, cuando queremos, por ejemplo, preparar nutrientes, tenemos que, o sea, en este caso, alimento balanceado, tenemos que conocer exactamente cuánto es la necesidad, el requerimiento del animal para que en función de eso nosotros podamos ofrecerle los alimentos que realmente nos va a permitir que nuestros animales crezcan y desarrollen de manera óptima. ¿Para qué? Con la única finalidad de que nuestro emprendimiento, nuestro trabajo donde estemos haciendo sea eficiente y sea eficaz. Obviamente, cada uno de estos aspectos los vamos a ir poniendo en práctica, y en la medida de que nosotros vayamos practicando permanentemente, ya nos va a ser muy útil, que no necesitamos, sí vamos a necesitar de una calculadora, pero va a ser muy útil, ya no vamos a necesitar una ayuda a memoria, que estar como era la fórmula, etcétera, etcétera. Por la experiencia profesional, es importante que nosotros sí manejemos todos estos aspectos porque nos ayudan bastante. En una comunidad X no vamos a estar esperando encontrar una báscula porque no vamos a encontrar, y finalmente tampoco podemos decir no hay una báscula, no puedo hacer nada. Eso no va con nosotros, porque sí o sí deberíamos nosotros conocer diferentes técnicas para estos procedimientos. Bueno, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. En otro momento estaremos compartiendo otros aspectos también que nos permitan seguir mejorando nuestras competencias para que nosotros en el ejercicio profesional respondamos a las exigencias que tenemos en las comunidades con las cuales generalmente desarrollamos nuestras acciones. Muchas gracias.